a seguir hablando del tema acerca de cómo Dios mira nuestro corazón, ¿cierto? Y es importante entender que nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón que esté dispuesto para con Dios, dispuesto para que Él nos examine y que Él haga con nosotros esa labor de formar, esa labor de limpieza, así como se limpia el metal y se verifica su pureza, nuestros corazones también deben ser purificados para que nosotros sepamos cómo tengamos un corazón y nos dejemos usar por Dios en forma correcta. Hoy quiero hablar acerca de esta parte del corazón. Por ejemplo, quisiera que fueran conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 3. El libro de Hebreos es un libro muy especial porque nos habla acerca de los judíos, más o menos en el año 68 después de Cristo, deben ver en Jesús ese sacerdocio especial. En el capítulo 3 nos va a hablar acerca del reposo en el Señor y que cómo Cristo es manifestado. Este capítulo 3 del libro de Hebreos está hablándonos de ese ejemplo entre lo que fue Israel cuando estuvo en Egipto y cómo Dios lo saca, pero hay cosas en el corazón del pueblo de Israel. Ellos estaban tranquilos, estaban durmiendo, si se puede decir así, en la parte espiritual, en esa relación con Dios. Yo creo que es algo muy parecido a lo que tenemos hoy, que a pesar de que estamos en el mundo, estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos viviendo prisiones emocionales. Estas situaciones que vimos, por ejemplo, con la pandemia, hace que nosotros también tengamos de una u otra manera que estar sujetos a, de acuerdo a los índices de la pandemia, estar en la casa, a volver a estar afuera, a estar nuevamente viviendo ciertos momentos como de prisiones, porque estamos encerrados y hay situaciones que no nos dejan tener toda esa libertad que quisiéramos tener. Y cuando el escritor del libro de los Hebreos les está hablando a los creyentes judíos en aquel lugar, él les está hablando acerca de esto. Es una exhortación a entrar en el reposo de Dios, a entrar en la presencia de Dios. Y el versículo 7 y 8 dice: por lo cual dice el Espíritu del Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. Ellos salen del desierto, pero en el desierto aún siguen experimentando prisiones internas. Y entonces dice que ellos están en el desierto, y más adelante va a decir el Señor que lo tentaron, probándolo durante 40 años. Y por eso Dios se disgustó con aquella generación. Cuando hablamos de un corazón endurecido, estamos hablando a un pueblo que parece el pueblo de Dios. O sea que este texto directamente no nos está hablando de personas que no han tenido una relación con Dios. Está hablando de personas que han tenido una relación con Dios, unos supuestos convertidos, pero realmente convertidos, pero sin conocer a Dios. Entonces es donde dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en ese día de la provocación. Está hablando de un endurecimiento obstinado. Normalmente en el diario vivir observamos ese comportamiento en muchas personas, y es más duro cuando lo observamos en personas que aparentemente aman a Dios. ¿Por qué? Porque uno mira que el ego en las personas crea obstinación, y a pesar de situaciones como las que vivimos en el mundo, donde supuestamente los cristianos deben estar en una actitud muy fuerte delante de Dios, no, todavía vemos ese deseo de los propios caprichos. Lo ve uno a diario. Pensaría uno: no, hoy la gente debería estar en una relación con Dios increíble. No, el ser humano sigue siendo endurecido en su corazón, y aún personas que junto con nosotros aparentemente militan en los caminos de Dios, y personas que limitan pero tienen un doble pensamiento en su corazón. Entonces este texto, que hace referencia a ese pueblo obstinado de Israel, que de una u otra manera hacían sus becerros
de oro, que eran cosas fabricadas por el mismo hombre, eran sus propios ídolos, ¿cierto? Y no es como el Señor Jesucristo enseñó, que era hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El corazón del hombre se endurece y a veces no entendemos. Por ejemplo, el hecho de estar en la tierra. En el caso de nosotros los ministros del Evangelio, Dios nos ha colocado en la tierra para servirle a Él. Y la pregunta sería, bueno, y en estos tiempos de pandemia, ¿qué deberíamos hacer los pastores? Encerrarnos en las casas, transmitir todo el día a través de redes sociales, hablarle a la gente, pero no salir a la calle, porque nosotros no podemos dejar que nos contagiemos y pasemos momentos difíciles. Es un tema de controversia, que por un lado está el cuidar nuestras vidas, pero por el otro lado está qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A acercarnos, a hablar a los que están sin el Señor en su corazón. Muchas personas hoy están sufriendo y necesitan que nos acerquemos a ellas. En el caso del creyente, mucho familiar, mucha persona cercana. Y cómo nosotros poder seguir impactando al mundo, y cómo nosotros seguir llevando un mensaje de salvación en medio de... Algunos de nosotros habremos de salir a las calles, tendremos que hacerlo, porque la labor está en medio de la gente, en medio de la calle, en medio de la necesidad, así como los médicos y los especialistas hoy están en las clínicas, y si no estuviesen allí, ¿qué estaría sucediendo con la gente? Algunos caerán en la batalla, algunos seguirán hacia adelante, algunos lo podrán hacer como nos atienden a veces en atención médica a través de redes sociales, pero hay atención que no puede ser a través de redes sociales, tiene que ser directa. El corazón del hombre, tenemos que entender cuál es el mover de Dios para nuestras vidas, para estar en el mover, en el andar con el Señor. Y en la vida espiritual es algo similar, porque nosotros tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que levantar nuestra cabeza y no tener un corazón obstinado, que de un momento a otro se coloca en una posición de incredulidad delante de Dios. En ese mismo libro de Hebreos y en ese mismo contexto que estamos hablando, el mismo Señor nos está hablando en el versículo 12, donde dice: mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces está hablando de un corazón malo, un corazón que se ha dejado dañar, que se ha dejado afectar. Entonces ahí lo dice, un corazón malo de incredulidad. O sea, un corazón que al apartarse de Dios está el bien y el mal, y el bien está representado en Dios, pero si nos apartamos del bien de Dios, entonces el mal toma posesión, y es cuando hacemos algo contrario, que es no caminar de acuerdo a la fidelidad de Dios, a la fe, sino que en esa falta de fe, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que nuestro corazón puede llegar a esa posición de obstinación, ¿cierto? Tenemos que aprender a ser dóciles para hacer la voluntad de Dios. Normalmente uno va mirando, en el pueblo de Israel lo veía, pero lo vemos en nosotros. Qué fácil es que nosotros levantemos ídolos. Qué fácil es que nosotros levantemos otras cosas que le roban el primer lugar a nuestro corazón. El primer lugar de nuestro corazón tiene que ser para Dios, tiene que ser para hacer la voluntad de Dios, tiene que ser para caminar de acuerdo a los principios que están trazados por Dios y están trazados a través de las sagradas escrituras. En el libro de Hebreos capítulo 12, también ahí mismo, en el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Y en esta parte está hablando acerca del culto nuestro a Dios, nuestra necesidad de ser sacerdotes delante de Dios y de tener esa disponibilidad o disposición en nuestro corazón, de tener un acercamiento abierto hacia Dios, tener un corazón como la escritura lo puede estar señalando, ¿cierto? Un corazón contrito y humillado,
no va a despreciar Dios. El corazón que está dispuesto delante de Dios es ese corazón que Dios va a usar en algún momento, y ese es el corazón que Dios está esperando que nosotros tengamos. Dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, entonces dice la Escritura, que muchos sean contaminados. Entonces hay que hacer una revisión constante, permanente, acerca de lo que hay ahí, acerca de ese dolor y rabia que puede despertar en nosotros. Es muy fácil nosotros enojarnos en estos tiempos donde estamos bajo tantas presiones, tan cercanos y con tanto encierro. Es muy fácil que se explote y que se pelee continuamente, pero no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca, ¿cierto? La pregunta sería cómo nosotros nos revisamos, cómo nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. La forma de hablar es una de esas formas que descubre lo que hay en el corazón. Las quejas constantes, las críticas constantes, todas las cosas que permanecen ahí y que salen y que son las manifestaciones de ese resentimiento que puede estar guardando nuestro corazón. La palabra hace un efecto, y el efecto de la palabra es de limpiar, el efecto de la palabra es de obrar, el efecto de la palabra es de catalizar todas aquellas cosas que en nosotros se han de manifestar como seres humanos. La naturaleza humana es una naturaleza perversa, pero el propósito que Dios tiene con nosotros es muy diferente, porque el propósito que Dios tiene con nosotros es de dar paz, dar tranquilidad y dar bendición. Hay otra forma de mirar el corazón, o cosas que se manifiestan en el corazón. Por ejemplo, está el corazón que desprecia. En Proverbios capítulo 5, en el verso 12, nos va a hablar las Sagradas Escrituras. Bueno, en Proverbios 5, todo el capítulo va a hablar directamente de la inmoralidad, ¿cierto? Y en el versículo 12 dice: y digas cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Muy bien, entonces aquí está hablando acerca de la necesidad, y comienza el capítulo 5 de Proverbios diciendo: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejos, y tus labios conserven la ciencia. Y empieza a hablar acerca de esta situación, por ejemplo, que alguien está viviendo bajo una tentación. Entonces aquí hay consejos de sabiduría, ¿cierto? Y aquí ese versículo 13 nos va a hablar también acerca del desprecio al consejo, desprecio por la instrucción, porque dice: no oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído. Entonces aquí habla del versículo 12 del desprecio al consejo, y aquí el 13 está hablando de lo que hay en el corazón de esa persona que ha despreciado todo el consejo que Dios quiere tener. Tener en poco el consejo de Dios en nosotros trae consecuencias terribles, porque el consejo de Dios pues va a venir directamente de Dios. Él puede utilizar instrumentos. Por ejemplo, en este momento está utilizando su palabra a través de un pastor. Dios puede utilizar a nuestros padres, Dios puede utilizar nuestras coberturas, Dios puede utilizar líderes espirituales, tu esposo, tu esposa, y es algo tremendo. En muchas ocasiones la gente pide consejo, pero ¿hasta qué momento el consejo que la gente pide realmente está dispuesto a obedecer esto que se está orientando, ¿cierto? Muchos no quieren escuchar el consejo, o sea, piden consejo, pero realmente no están atentos a esto, y es menospreciar la instrucción. En muchas ocasiones nosotros hemos visto, en mi caso jóvenes, muchos jóvenes que han preguntado acerca de una relación, por ejemplo de noviazgo, y cuando uno empieza a dar los argumentos bíblicos, entonces siempre habrán de parte de las personas argumentos y dicen: no, pero es que esta persona es así, pero esta persona tiene estas cosas buenas. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que la Biblia habla en cuanto a esta posición, cierto? Entonces, una de las cosas que uno podría decir en cuanto a alguien que
que tiene, por ejemplo, una relación de noviazgo con alguien que no tiene temor de Dios, que no, a la luz de la Escritura, los hijos de Dios son los que han recibido a Jesús y le han recibido como Padre Celestial. Los que no le han recibido, no. Entonces lo único que uno podría dar de consejo es, hombre, pues ponle bastante atención, porque el diablo es un mal suegro. Y si tú vas a tener una relación que no es bajo la autoridad de Dios, vas a tener una relación con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Entonces es mejor buscar la presencia de Dios. Ahora, hemos hablado de dos posiciones del corazón, ¿cierto? Está el corazón endurecido, acabamos de hablar del corazón que desprecia, y también la Sagrada Escritura va a hablar acerca del corazón que no perdona. Mateo 18, del 21 al 22 dice: entonces se le apareció Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué dice el Señor? Dice Pedro, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún más, 70 veces 7. La voluntad no es que hagamos tropezar. Lo que Pedro está hablando en este momento se refiere a hasta dónde nosotros podemos tener el corazón dispuesto al perdón. Y uno mira todo ese capítulo de Mateo, ¿cierto? Y uno mira que el corazón de Dios es un corazón perdonador, y que nosotros somos aprendices y estamos aprendiendo a perdonar. El perdonar es algo muy tremendo, porque es aprender a negarnos a nosotros mismos, es estar dispuestos a negarnos a defendernos de otra persona, negarnos a nosotros colocar una defensa, una venganza frente a algo que nosotros estamos sufriendo. Uno mira en el caso de José en Egipto, ¿cierto? Que él perdonó. El primer hijo de Josué, Manasés, se llama olvido o perdón. Entonces, en Egipto, en medio del dolor, José aprende a perdonar. Luego viene su segundo hijo, no, Efraín, que significa fructificación. Y esta es algo especial porque es la prueba de vida de lo que es perdonar. Cuando yo aprendo a perdonar, entonces el Señor puede fructificar mi vida. Entonces, cuando Jesús contesta la pregunta de Pedro, va a narrarnos una parábola, que es la parábola de los deudores. Está ahí en Mateo 18, del 22 al 23, ¿cierto? Entonces, hay unos detalles en esta parábola que yo quiero que tú los observes, pero quiero hacerte un recuento de esta parábola que está en Mateo 18. Recuerda que en Mateo 18 comienza hablando acerca de que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, y uno se da cuenta que un niño es aquel que tiene esa gran capacidad de perdonar. Y si tú haces algo hacia un niño, en pocos minutos vas a tener al niño ahí cerca de ti, otra vez acariciando y otra vez en esa posición. También va a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida, que es algo especial, y va a hablar de este caso. Fueron descargados revólveres de una manera muy terrible en lugares como el Cartucho en Bogotá, donde no entraba nadie, donde muchos ministros no entraron, pero que Dios nos dio la gracia, no era para todos, y estuvimos allá. Entonces estamos hablando de la necesidad en esta hora de tener un corazón que ha experimentado el perdón de Dios, y que al ser librados de la maldad de la que nosotros fuimos librados, estamos siendo usados por Dios para librar a otros de la maldad, ¿cierto? En este caso, pues el rey mira a este hombre y le dice, lo trata de malvado ante la falta de dar perdón. No entendió el gran perdón que había recibido. Hoy nosotros tenemos que entender el gran perdón que hemos recibido de Dios, y debemos de sentir ese amor, esa misericordia por aquellos que necesitan del perdón de Dios, por aquellos que necesitan experimentar lo que algunos ya hemos experimentado. Pablo decía, si vivimos para él vivimos, si morimos para él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y es nuestra posición en el día de hoy
hoy al experimentar esto necesitamos ser capaces de hacerlo. He conocido personajes en la historia del cristianismo, al igual que en la historia bíblica, en el caso del Nuevo Testamento, que han estado dispuestos a ir a ciudades donde a pueblos, a llevar el evangelio a lugares donde les han martirizado y han muerto. Y algunos dirían, no, ellos debieron haberse quedado, ese muchacho estaba viviendo bien bueno en los Estados Unidos, tenía un buen empleo. ¿Quién lo mandó a África a predicarle a esa gente para que lo comiera? ¿Quién lo mandó por allá a predicarle a esa gente para que lo hiciera? El llamado de Dios a nosotros en ese perdón es: yo he experimentado un perdón que no puedo negarlo y que tengo que llevarlo a quienes lo necesitan. Ahora, la Biblia también va a hablar de corazones inconscientes. Uno mira, por ejemplo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 33. Yo quisiera que usted fuera conmigo allá. Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 33. Cuando encuentre Primera de Crónicas, lo busca ahí. Primera de Crónicas 12, 33. Yo lo tengo aquí, pero quiero hacer un acercamiento un poquito más ahí en este libro de Crónicas, ¿cierto? Entonces estábamos viendo nosotros algo especial de estos personajes que se hacen al rey David, ¿no? Y entonces dice el verso 33, empezaron a describir a estos hombres que se unen junto a David, pero habla de Zabulón y dice 50,000 que salían a campañas prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Entonces aquí estamos hablando de gente que estaba dispuesta a pelear y que su corazón no era doble, tenía una sola posición, ¿cierto? Algunos utilizan este término para hablar de un doblez, una cara por un lado, otra cara por el otro lado, y es necesario que nosotros entendamos que no estamos de vacaciones en la tierra, hermano, ni estamos medrosos para estar aquí viviendo un evangelio que no es evangelio. Tenemos que entender que nosotros no somos de chocolate para derretirnos, no somos de azúcar para que si nos cae un poco de agua nos vamos a deshacer, ¿cierto? Sino que nosotros estamos dispuestos a estar al frente en medio de la adversidad. O sea, la adversidad no es suficiente para deprimirnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, tenemos una confianza en un Dios grande y en un Dios que cumplirá su propósito en nuestras vidas. La Biblia, hablando de la persona de doble ánimo, por ejemplo en Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y está hablando acerca de los cristianos que son emocionalistas, que se dejan llevar por emociones. Lutero llamaba a este tipo de cristianos sensuales, porque se dejaban llevar por ese momento, ¿cierto? Aunque las emociones son parte de nosotros los cristianos no caminamos ni por sentires, nosotros caminamos por la fe, caminamos viendo lo que no vemos, en obediencia a la palabra de Dios. No porque nosotros deseemos solamente, sino en los momentos en que deseamos o no deseamos, vamos hacia adelante, ¿cierto? Uno de los requisitos, aunque la Biblia colocaba en aquellos que querían servir en la iglesia, en los diáconos, era que no fueran inconstantes. Y en el capítulo 9 del libro de Lucas, el versículo 62, Jesús nos dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro corazón es Dios el que afirma nuestros corazones, no es nuestro corazón, no somos nosotros mismos, pero cuando el Señor invade nuestras vidas, muchos cambios van a haber en nosotros. Hay un último corazón que quisiera hablar en esta hora, un estado del corazón, que es el corazón que está turbado. En el capítulo 14, verso 1 de Juan, el Señor está hablándonos y dice: no te turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando acerca de un concepto, la fe. La fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en su palabra, ¿cierto? Y cuando habla de turbación, habla de agitamiento, porque traduce agitamiento, también un término que traduce esta traducción de
de turbar nuestro corazón es atemorizarse, es estar perplejo o es estar asustado, ¿cierto? Hay muchas cosas. Uno mira momentos donde los discípulos estuvieron turbados en la barca, ¿cierto? Turbados en medio de las tormentas, turbados en medio del mar, y Jesús iba con ellos, pero hubo un momento de dolor en ellos, ¿cierto? La Sagrada Escritura, pero allá en Lucas 10, 38 al 42, que dice que yendo Jesús y entrando a una aldea, haya una mujer llamada Marta, que le recibió en su casa. Es tremendo porque este mensaje ya lo tenía preparado, y hoy los niños de la iglesia hablan un poquito acerca de lo que fue Jesús resucitando a Lázaro en el programa Kids, ¿cierto? Pero yo creo que Dios está hablándonos a través de los diferentes áreas que está trabajando a los niños y a nosotros los adultos en medio de él. Hablo del autor, hoy nos hablaron de la autoridad de Jesús, pero aquí también estábamos hablando de esa gran autoridad de Jesús. Entonces dice que Marta le recibió en la casa y tenía una hermana que llamaba María, la cual sentándose a sus pies oía su palabra, pero Marta se estaba preocupando por sus quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te da mucho cuidado de mi hermana, que ella me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y uno observa el momento tan tremendo en el que ellas están en este pasaje, mira el otro pasaje donde ellas aparecen con su hermano muerto y se da cuenta que hay una característica que se tiene que llenar en los dos momentos de su vida, y uno de los dos momentos es donde pueden crecer en la fe en su palabra, y el otro es donde su palabra ya es probada. En nuestras vidas es igual, tenemos que crecer en esta palabra. En la medida que escuchamos esta palabra tenemos que crecer, porque va a venir un momento en nuestra vida donde nuestra fe será grandemente probada, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre nosotros estar sentados, escuchando su mensaje, descansar en él, y hay otro que es cuando nosotros estamos agitados y de pronto hay unas circunstancias que afanan nuestra vida. En los momentos de dolor es donde se sabe hasta dónde ha crecido la fe. En un momento donde uno de nuestros familiares está pasando por una enfermedad, tal vez un virus como el que tenemos, y donde algunos están gritando, corriendo en una crisis, pero también en donde el que ha creído en el Señor sabe que la vida de aquella persona que está en un momento difícil está en las manos del Señor. Entonces, aquí preocuparse, que es una palabra griega que es perispao, quiere decir distraerse. El preocuparnos en medio de las circunstancias, entendiendo que ya Dios tiene control de nuestra vida, es sencillamente distraernos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios obra de maneras que no entendemos, y nada sucede alrededor de nuestra vida si Dios no lo dispone. El día en que ha de llegar a nosotros una circunstancia difícil, Dios ya lo tiene concebido. El día en que ha de llegar a una vida, la muerte, Dios ya lo tiene concebido. Entonces lo último que podríamos hacer es preocuparnos. Claro, en esta característica de Marta, en este primer pasaje, la vemos en una gran preocupación, y en la segunda la vemos mucho más, porque no entendió el momento que Dios quería que descansara en su palabra, para que estas palabras hallasen lugar en su corazón, ¿cierto? Nosotros vemos que el afán en nuestras vidas no ha de bendecirnos. En cambio, María vemos que dice que escogió la mejor parte, que es la de no afanarse. No significa que Marta entonces estaba mal porque cumplía sus labores, sino que estamos hablando que en un momento definitivo, en un momento necesitado, un momento en donde la presencia de Dios estaba ahí, ella debía de descansar y disfrutar de la presencia de Dios, para que al venir el momento de la prueba, ella pudiera estar adherida al Señor, ella pudiera estar recibiendo la bendición de Dios en aquel momento. ¿Qué nos invita hoy la palabra del Señor? Nos invita a guardar nuestro corazón, nos invita a no despreciar la voz de Dios.
nos invita a dejar de ser de doble ánimo, nos invita a alejarnos de la ansiedad, alejarnos de la amargura, alejarnos de la obstinación y descansar en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por hablarnos, por manifestarse. Sigue hablándonos, sigue glorificándote, sigue derramando de tu amor en nuestros corazones. En esta hora te bendecimos, te exaltamos, te damos honor y te damos gloria. Y pedimos, oh Dios, que tú seas tomando, Señor, las cargas, las luchas y las situaciones que muchos de mis hermanos pueden estar pasando en este